Cuando leemos la Biblia, el Padre Celestial, en un cierto día de 2024, le dijo al hermano Heber: cuando leas la Biblia, no te devanes los sesos, pensando en las palabras de las Escrituras, sino que debes meditar en el significado que hay dentro. Es decir, hacer que el hermano Heber medite y comprenda los misterios del Espíritu Santo, el significado del Espíritu Santo. Antes, cuando el hermano Heber leía la Biblia, leía cada palabra por completo, y luego, al terminar de leer, tampoco meditaba en ello. Más adelante, el Padre Celestial le enseñó, e hizo que el hermano Heber reflexionara en el significado de la Biblia, en lugar de solo leer cada frase, el contenido de cada frase. No se trata de eso. Así que, a continuación, el hermano Heber va a hablar de los misterios ocultos de Dios, entre ellos, el misterio de la verdad, sobre la cualidad de la obediencia. En esto, el Padre Celestial mismo al hermano Heber, y el Papá Señor Jesús también al hermano Heber le dijeron varias veces que el hermano Heber obedezca al Padre Celestial y al Señor, y entonces el Padre y el Señor harán que todas las cosas obedezcan al hermano Heber. Entonces, el hermano Heber, explicándolo desde la perspectiva bíblica, para que los hermanos y hermanas conozcan algunos misterios ocultos, para hacérselo saber a los hermanos y hermanas. Veamos. Al principio hubo un rey, que fue el rey David. Cuando comenzó a reinar, lo hizo muy bien, y Dios se agradaba de él. Además, él se propuso construir el templo, por lo cual, Dios hizo un pacto, para que su trono permaneciera para siempre. Pero más adelante, fue traicionado. ¿Por quién fue traicionado? Por su propio hijo de sangre, cuyo nombre era Absalón. Ese propio hijo de sangre se rebeló contra David. Se rebeló contra David. Absalón se rebeló contra David. Su propio hijo se rebeló contra David, y expulsó a David, por lo que David tuvo que huir a otro lugar, para refugiarse. David era el rey, profundamente amado por Dios, porque su propio hijo lo traicionó, y no le obedeció. Fue por una razón, porque David desobedeció a Dios. Entonces Dios hizo que el que debía ser el más obediente, el hijo de David, el hijo que más debía obedecer a David, Absalón, se volviera rebelde contra David. Así que, esto significa que, debido a la desobediencia de David, Dios hizo que el propio hijo de David lo traicionara, se rebelara contra David. Entonces David luchó contra su hijo, y finalmente su hijo fue muerto. Y así, se apaciguó la rebelión. Esto se debió a un misterio oculto. Fue por la desobediencia de David. David desobedeció a Dios. Fue por David. ¿En qué asunto desobedeció? David cometió adulterio. Y también asesinó. Es decir, cometió adulterio y homicidio. Entonces Dios hizo que el hijo de David viniera a atacar a David, haciendo que David sufriera indeciblemente. Es decir, por la desobediencia de David, sufrió la disciplina de Dios. Pero Dios, cuando se cumplió el tiempo de la disciplina, siguió teniendo misericordia de David. Entonces, David en medio del sufrimiento, aprendió a obedecer a Dios. David, durante el transcurso de la vida de David, fue con la esposa de Urías, que cometió adulterio, y el asesinato de Urías. Este asunto se convirtió en la desobediencia de David, una mancha en su vida. En las demás cosas, David lo hizo bastante bien. Ahora miremos a Salomón, el hijo de David. Al principio de su reinado, en los inicios, él obedecía a Dios. Como obedecía a Dios, el país estaba en paz. Se convirtió en un rey de paz, un rey de tranquilidad. Ningún país de los alrededores hacía la guerra contra Salomón. Todos los países vecinos venían a rendirle homenaje. Todos enviaban mensajeros a Jerusalén para ver a Salomón, para escuchar de su boca la palabra de Dios. Porque Dios le dio sabiduría, le dio gran sabiduría a Salomón, haciendo que Salomón fuera sumamente sabio. Fue porque en ese periodo Salomón obedecía a Dios. Dios hizo que, no solo en el país, todos se sometieran, sino que también hizo que los extranjeros se sometieran, no solo,
se sometía la gente del país, sino que incluso los extranjeros quedaban bajo el nombre de Salomón, llegando a ser de Salomón, llegando a ser del reino de Israel, estados vasallos, llegando a ser del reino de Israel, estados vasallos, al llegar el plazo, al cumplirse el tiempo, todos los años, a tiempo, puntualmente, entregaban los correspondientes impuestos o diversos tipos de obsequios como tributo para Salomón. Es decir, las naciones extranjeras le pagaban tributo a Salomón, llegando a ese extremo. Fue porque, en ese tiempo, Salomón obedecía a Dios. Pero, después, Salomón comenzó a apartarse de Dios. Tomó por esposas a mujeres idólatras. Se casó con muchas mujeres extranjeras, que adoraban ídolos. Y entonces, aquellas mujeres sedujeron a Salomón. En la vejez de Salomón, Salomón comenzó a adorar ídolos, siguiendo a sus concubinas y esposas, adorando a otros dioses, lo cual enfureció a Dios. Siendo así, Salomón se volvió desobediente. Y la desobediencia de Salomón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que de Salomón, uno de sus oficiales más cercanos, un oficial llamado Jeroboam, se rebelara contra Salomón, y se convirtiera en enemigo de Salomón. Y luego, hizo que Edom, Moab, Amón, Aram y los diversos países vecinos comenzaran a ser enemigos de Salomón. Así que, internamente estaba Jeroboam como enemigo. Jeroboam era, también, un personaje muy poderoso, enemigo de Salomón. Y en el extranjero, había varios países que también comenzaron a ser enemigos de Salomón. Es decir, como Salomón desobedeció a Dios, Dios hizo que los más cercanos, los oficiales de Salomón, tampoco obedecieran a Salomón. Esto quiere decir, nos hace entender que, como monarca, aprender a obedecer, es de gran sabiduría, aprender a obedecer. Entonces habrá paz en el reino. Esto es, y luego, cuando Salomón falleció, Dios realmente hizo que el reino de Salomón se dividiera en dos. Originalmente, Salomón gobernaba sobre todo Israel, incluyendo a Judá, e incluyendo a Israel, un total de 12 tribus, todas gobernadas por Salomón. Pero cuando Salomón desobedeció, después, solo la tribu de Judá le quedó a Roboam, el hijo de Salomón. En cuanto a las otras 10 tribus, fueron para el norte, para aquel llamado Jeroboam, el que fuera oficial de Salomón, el que se rebeló contra Salomón, aquel oficial, y así, el reino se dividió en dos. Debido a la desobediencia, el poder del reino se debilitó, y vemos en la Biblia, también vemos, que cuando el hombre desobedece a Dios, él envía a naciones extranjeras, para finalmente destruir a Israel, y después, también destruyó el reino del sur, Judá. Es decir, cuando el hombre desobedece a Dios, Dios se llena de gran ira. Hoy el hermano Heber mismo nos habla de que el misterio de Dios es que toda la humanidad está llena de desobediencia. En el cielo, 1/3 se rebeló. Y en la tierra, antes de la redención del Señor, todos eran rebeldes a Dios. Pero después de que el Señor redimió, después de eso, comenzó un pequeño grupo de personas a aprender a obedecer. Al llegar al fin de este mundo, al final habrá 1/3 de las personas que obedecerán a Dios. Y si obedecen, el reino se fortalecerá. Por ejemplo, el reino de nuestro hermano Heber. Ahora se podría decir que es insignificante, con solo unas decenas de hermanos y hermanas, unas decenas de hermanos y hermanas, a las que el hermano Heber llama reino. En realidad, solo puede ser llamados simplemente compañeros de clase. Pero, nosotros, a pesar de ser pocos, pero el Padre dijo, somos el reino de la alabanza, llamado el reino. Entonces, ¿cuándo? El poder del reino se volverá cada vez más próspero. ¿Cada vez más próspero? Depende de la obediencia del hermano Heber y de los hermanos y hermanas. Obediencia al Padre Celestial y al Señor. Cuanto mayor sea la obediencia, más próspero será el poder del reino. Y originalmente, éramos insignificantes, pero al obedecer continuamente, obedeciendo con toda la vida, a Dios y al Señor, el Padre hace que el Padre y el Señor hagan que nuestro reino sea cada vez más próspero, cada vez más próspero. Originalmente era insignificante, en el mundo, más pequeño que cualquier otro reino, más pequeño que cualquier otro régimen, pero este poder del reino se vuelve cada vez más próspero, finalmente más que cualquier otro reino, más próspero, pudiendo finalmente destruir todos los reinos, finalmente incluso al Dios de todas las naciones y pueblos, al Dios de todas las naciones y pueblos, al diablo Satanás, también por el hermano Heber de Israel, será destruido,
y también destruirá a todos los secuaces de Satanás, y también destruirá a todos los descendientes de Satanás. Todo debido a la obediencia. La obediencia. Y así el reino se vuelve próspero. Entonces el Padre Celestial, debido a la desobediencia humana, hace morir a los hombres. Vemos que Adán desobedeció. Y Adán y los descendientes de Adán murieron. Así, debido a la desobediencia humana, Dios dijo, trabajarás con fatiga, para tener comida para comer, y además, la tierra te producirá espinos y cardos. Cultivarás la tierra, pero la tierra ya no te dará su fuerza. Con el sudor de tu frente, comerás el pan, y además, morirás, y volverás al polvo, porque del fuiste tomado, y al polvo volverás, haciendo que el hombre sufra indeciblemente, extremadamente indeciblemente. ¿Hasta cuándo? El hombre podrá recibir la bendición, y luego, ya no de esa manera, comenzar a recibir la bendición, y recibir el descanso, hasta que el hombre aprenda a obedecer a Dios, y a obedecer al Señor, entonces el hombre podrá recibir el descanso. Heber habló una vez de un hermano, llamado el hermano Piedra, que no quería obedecer, no quería dejarlo todo, para construir juntos, para seguir juntos. Entonces, el Padre Celestial lo hizo sufrir indeciblemente, tal vez solo tiene 40 y tantos, casi 50 años, pero tiene todo el cabello blanco. Tal vez ni un solo cabello negro le queda. Solo le queda teñirse el cabello. Y además, trabaja más de 10 horas al día. Y a pesar de trabajar duro, vive al día. Y además está lleno de deudas, sufriendo indeciblemente. El Padre hizo que el hermano Heber presenciara con sus propios ojos que, si uno desobedece a Dios, Dios hará que no reciba bendición en nada de lo que haga. Haga lo que haga, no tendrá bendición. Todo será fatiga y trabajo duro. Tal vez quiera obtener y espere trabajar más para obtener mejores ganancias, pero Dios hace que, cuanto más trabaje, más deudas tenga. Cuanto más duro trabaje, las deudas serán más y más. Esto es lo que el hermano Heber presenció con sus propios ojos. Por supuesto, el hermano Rehobot también presenció esto. El hermano José también lo presenció. Parece que la hermana Rebeca también sabe de esto. Y por supuesto, los hermanos y hermanas también se enteraron de esto. Es decir, es para hacernos entender que, aquellos que no obedecen, miren, hermanos y hermanas, no quieren obedecer al hermano Heber, no quieren obedecer al Señor, no quieren obedecer al Padre Celestial, queriendo decir, tengo que trabajar, porque tengo que trabajar. En mi casa todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces el Padre Celestial dice, déjenlo trabajar continuamente, y al trabajar continuamente, sigue viviendo al día, e incluso cuanto más trabaja, mayor es el déficit, e incluso llega a perder su trabajo. Se queda sin trabajo, se esfuerza, busca con empeño, pero busca durante medio año, y sigue sin trabajo, sufriendo indeciblemente. El Padre Celestial lo hace a propósito. Pero, para nosotros, los que obedecemos al Padre Celestial y al Señor, sin tener que trabajar, sin tener que ir a un empleo, no nos falta nada. Recibimos bendiciones en abundancia, llenos de gozo y alegría. Y además, la gracia de la alabanza es cada vez mejor. Y también, la gracia de la oración también es cada vez mejor. La gracia de componer canciones también es cada vez mejor. El Padre Celestial ya ha destinado hermosas bendiciones que nos esperan. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la obediencia trae bendición. La obediencia trae grandes bendiciones. Por lo tanto, el Padre Celestial enseñó personalmente al hermano Heber a obedecer, y el Señor también enseñó personalmente al hermano Heber a obedecer. El hermano Heber también enseñó a los hermanos y hermanas diciendo, la obediencia ciertamente trae bendición. Estar dispuesto a obedecer a Dios, obedecer al Señor, y también estar dispuesto a obedecer al Padre Celestial y al Hijo del Señor, ciertamente traerá grandes bendiciones, porque aquellos que pueden bendecir a las personas son Dios y el Señor. Por supuesto, Israel también puede representar la bendición del Padre Celestial y del Señor. Quien puede maldecir también son Dios y el Señor. Entonces, si obedecemos al Padre Celestial y al Señor, no terminaremos. Como dijo Heber, ese hermano Piedra no entiende las cosas, por lo que el Padre Celestial todavía lo está refinando. Pero si uno obedece, será bendecido. Eso significa que el hermano Heber obedece, y finalmente puede vencer. Obedecer y vencer como el Señor, para poder sentarse en el trono de Dios. En el futuro nosotros también obedeceremos y venceremos, para poder sentarnos en el trono del Señor. Y el hermano Heber también se sentará en el trono del Padre Celestial, obteniendo por la obediencia. También, el hermano Heber también por la obediencia, obtendrá a toda la humanidad como hijos. Obtendrá a los seres celestiales, hermanos y hermanas celestiales, como la novia, como miembros, es decir, por la obediencia, para obtener todas las cosas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.